Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Pareciera que no existe ningún funcionario que sea intocable dentro del Poder Judicial de Nicaragua. Desde el 24 de octubre, que inició la barrida en la Corte Suprema de Justicia, juzgados y registros, se ha sabido que en la redada ha caído hasta la misma presidenta de ese poder del Estado y fiel a Daniel Ortega, Alba-Luz Ramos. La magistrada, según denunció el jurista Yader Morazán, fue sacada de su despacho, se encuentra bajo custodia policial y la investigan por corrupción. Pero en los últimos días hasta cayó el primogénito del dictador Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, fruto de la relación del caudillo sandinista con la exguerrillera Leticia Herrera. Camilo Daniel es ingeniero en informática y llevaba más de una década trabajando en el Poder Judicial, de donde fue corrido por su propio padre. El especialista en administración de justicia Morazán, quien tiene contactos dentro de esa dependencia, dijo que el hijo del tirano nicaragüense estaba colaborando en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. La sede de la Corte Suprema de Justicia en Managua fue intervenida por policías desde finales de octubre. La operación, afirman, la dirige el comisionado general en retiro Horacio Rocha, aunque la artífice sería Rosario Murillo, quien busca apoderarse y controlar el sistema judicial, uno de los aparatos más poderosos para la consolidación de la dictadura. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron desalojar de su oficina y enviar a su casa a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba-Luz Ramos, e intervenir su despacho la mañana de este martes 24 de octubre. Otros de los que recientemente fueron separados de sus cargos son el juez Henry Antonio Morales Olivares, quien fue verdugo de los primeros presos políticos del 2018 y colaborador de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista. Reina Montealegre también figura entre los nombres de los despedidos de la Corte. A pesar de estar en una lucha contra el cáncer, perdió su empleo sin derecho a liquidación o seguro social. Ella fue pareja de Néstor Moncada Lau, pero esta conexión no evitó su despido. En total, se cuentan unos 900 funcionarios corridos, entre magistrados, jueces, administrativos, personal de informática, asesores y personal de servicio. Una barrida sin precedentes en una institución estatal, la que de todas maneras ya Ortega y Murillo tenían bajo su control total. Ramos se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo ultrajada, aseguraron las fuentes judiciales y testigos de la expulsión. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Aceleran barrida en el Poder Judicial. Daniel Ortega corre a su primogénito Camilo Daniel Ortega Herrera. Marlin Balmaceda consultó con opositores nicaragüenses que interpretan este terremoto de despidos en las instancias de justicia donde nadie está seguro. Un día después se desconoce cuál será el destino de la presidenta de la Corte, cargo en el que ha permanecido desde 2010. Entre las primeras en caer están las magistradas Alba-Luz Ramos y Yadira Centeno, dos de las consideradas intocables dentro del Poder Judicial. Pero en los últimos 22 días, Daniel Ortega y Rosario Murillo han demostrado que no hay funcionario que esté a salvo, ni los más fieles, ni a los que los una algún parentesco familiar. Una de las fuentes vinculadas señaló que la acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, secretario de Organizaciones del Frente Sandinista y secretario general administrativo de ese poder del Estado.
Y el tiempo ha dado la razón. Uno de los más recientes funcionarios en ser corrido fue el hijo del propio Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, quien trabajó por más de una década en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Su madre fue la guerrillera Leticia Herrera, y a pesar de ser hijo de Daniel Ortega, fue tirado a la calle sin contemplaciones. Realmente es un desmontaje para centralizar, para demostrar el poder absoluto al cual están queriendo obligar a todo el mundo a ese poder absoluto. Yo creo que, no podemos, yo creo que no es esperar menos de lo que está ocurriendo, pues, y realmente pues casi se convierte en una anécdota la situación del hijo de Ortega, ¿verdad? Porque aquí el poder que se quiere instaurar dinástico, pues no lo incluye a él. Con respecto a los despidos en el Poder Judicial, bueno, ellos argumentan que por cuestiones del gobierno. Cuando digo ellos, es el gobierno. Ellos argumentan que los despidos son por razones de corrupción. Pero si de corrupción se tratara, serían ellos los primeros en irse del país y dejar en paz al pueblo de Nicaragua, porque más corruptos que ellos no creo que hayan. Esto no es un asunto de corrupción, eso no es cierto. Ese es un asunto de poner lealtades antes que capacidades. Y las lealtades son la gente que la Murillo quiere en ese espacio. Con respecto al despido del primogénito hijo de Daniel Ortega, bueno, con eso le están diciendo a la militancia sandinista, a los que persisten y ahí están con ellos todavía parasitando, bueno, decirles que si se echan al pico al primogénito hijo de Daniel Ortega, pues con mucha más razón a cualquiera de ellos, que todos ellos son descartables. Escuchamos por orden de aparición a Azalia Solís, abogada y directiva del Movimiento Autónomo de Mujeres, y Dulce Porras, vicepresidenta de la Unión Democrática Renovadora. Ambas participantes lamentan el aplastamiento a la institucionalidad en Nicaragua, y al igual que el abogado Carlos Guadamuz, defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, consideran que la crisis en el Poder Judicial es solo un síntoma para lograr el sometimiento total de la institución. Las recientes acciones del régimen sobre el Poder Judicial evidencian un interés de profundizar el control político administrativo sobre el Poder Judicial. Esto evidencia también que hay una purga que está en curso y lo que se está ejerciendo con el interés de continuar agudizando el sometimiento de todos los funcionarios públicos a las decisiones, a las orientaciones políticas dictadas de las secretarías políticas del FCLN, y también esto va en detrimento del profesionalismo que deben tener todos los profesionales del Poder Judicial, y se está fomentando o premiando el sometimiento a los intereses políticos de la Secretaría del FCLN. El desmontaje total del Estado va a continuar en otras instituciones, si es que no ha empezado ya, pues como fue el caso de la policía, que fue un desmontaje con menos publicidad que en el caso del Poder Judicial. Yo creo que aquí perdemos todo. El tema de la memoria judicial es algo que pues seguramente va a tener graves efectos, pero también los casos actuales que están siendo tramitados va a afectar y seguramente está afectando derechos personales, derechos individuales de personas que estaban dentro del Poder Judicial, llevando casos actualmente dentro del Poder Judicial. El despido de cerca de 900 trabajadores de esa instancia en menos de un mes, que dejó a algunos funcionarios en la calle, a otros presos, algunos bajo vigilancia policial y unos sometidos a procesos de investigación, revela el interés de la tiranía de ampliar su estrategia de tierra arrasada, aducen las opositoras.
Esto nos demuestra que este gobierno, ese mal gobierno que hay en Nicaragua, está dejando un daño increíble. El daño que está causando a las instituciones del país es terrible, es de tierra arrasada. O sea que después de los Ortega Murillo no va a quedar más nada. Entonces con esta gente el objetivo es sacarlos cuanto antes, es trabajar para sacarlos del poder porque el daño que le están causando al país va a ser brutal. Esto ha sido un desmontaje que ha venido paso a paso desde el 2006, antes de enero del 2007. Ya luego del 2007, los siguientes años, ya fue hacer una serie de actos que eran contrarios a la ley y se fueron acostumbrando al sistema político del país, a las instituciones del país, a que podían hacer cualquier cosa por encima de la ley. El 12 de noviembre de 2023, el abogado Yader Morazán publicó que el juez Henry Antonio Morales Olivares perdió su trabajo en la Corte Suprema de Justicia. En la balastra se llevaron a la esposa del judicial, Griselda Torres, quien fue fiscal y luego pasó a la Defensoría Pública de Reos Políticos. Morales fue el verdugo de los primeros presos políticos de 2018. Al volver, abordamos las violaciones a la legislación vigente al despedir a trabajadores del Poder Judicial, eliminándoles todos sus derechos laborales. Ya regresamos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Entre los destituidos en la Corte están el asesor jurídico de la Presidencia, Silvio Grijalva, y las magistradas de los tribunales de apelaciones Marta Quesada de Managua y Marta Leiva de Masaya. También 3 sobrinos de la magistrada Ramos: Ada Benicia Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del Tribunal de Apelaciones de Managua; Abelardo Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua; y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua. Con esta barrida y la privación de sus derechos laborales a los despedidos, el mensaje es claro, aseguran. La pareja en el poder ve a sus trabajadores como utilizables y descartables. Este es el mensaje que le están dando a los pobres trabajadores. En cuanto a la privación de sus liquidaciones y sus derechos laborales, están violentando todo, absolutamente todos sus derechos laborales. ¿Ya? Y ese es un asunto peligroso, pues, porque toda esa gente la están mandando a la calle robada, porque los despiden y les roban computadoras, tablets, teléfonos, todo eso, que desde allí es una gran arbitrariedad. Y encima de que los roban, les roban su liquidación, que es un derecho de cada uno de los trabajadores, su liquidación. Aunque también con estas acciones trastocan la propia legislación nacional, pasando por los propios estatutos establecidos. No pagar las liquidaciones de ley, pues no es nada extraño hacia un gobierno que no cumple la ley, ¿verdad? Y que además está despidiendo sin observar la legislación. Veamos el caso de la presidenta de la Corte, o sea, la presidenta de la Corte nombrada por la Asamblea Nacional.
fue sacada por la policía. O sea, la policía es una institución que se debe subordinar a la Constitución y a las leyes. Es una institución, la policía, que debe apoyar los procesos judiciales, ¿verdad? O sea, no está en sus facultades ir a sacar a nadie, del Poder Judicial. Luego hemos visto cómo se detuvo al diputado Rivera y a la suplente de él, Nancy Enrique, y sencillamente los borraron de la lista de la Asamblea Nacional, es decir, sin que haya habido para nada una solicitud de desaforación, de quitarle la inmunidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, no es nada extraño este comportamiento, ¿verdad? Porque están acostumbrados y además tienen a violar la ley, tienen la convicción que pueden hacer cualquier cosa por encima de la ley, al margen de la ley, al lado de la ley. Evidentemente se trata de una violación a la ley de carrera judicial, en donde todos la selección de los funcionarios del Poder Judicial, así como los despidos, tienen que ser en base a procedimientos, por cuanto son funcionarios que están sometidos a un régimen que debe garantizar que, como siendo funcionarios, administren justicia de forma imparcial e independiente. Entonces, en el fondo, es otro golpe a la independencia que pudiera haber resistido o continuado en el Poder Judicial. El 31 de octubre, la Asamblea Nacional le quitó a la Corte Suprema de Justicia la potestad de nombrar a registradores públicos o de sancionarlos. A su vez, le negó la facultad de revisar los registros públicos. Si aprueba la ley. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. También usted puede informarse en todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.